crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que en Costa Rica suma voces, expertos, realidades, análisis, y lo que queremos siempre llevar hasta ustedes es criterio del más alto nivel para poder tomar decisiones, saber si lo que está pasando en el país es correcto o no es correcto y saber cuál es una de las vías más idóneas para sacar al país adelante. ¿Y por qué decimos una? Porque recordemos que de acuerdo a la voluntad de cada grupo de personas, así se pueden trazar diferentes caminos para poder llegar a un mismo fin. De eso se trata la democracia y es en eso en lo que Red Democrática está aportándole al país, tener lecturas correspondientes y oportunas que generen esa perspectiva amplia para que ustedes y sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo puedan generar ese valor agregado que el día de hoy no es la excepción. Estamos transmitiendo por la 89.1 FM, también por las redes sociales, @CRC89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas. Al finalizar el programa, como siempre, se estará poniendo este archivo en el canal de YouTube, este video, para que ustedes lo puedan compartir con quien usted guste, una y otra vez, para poder degustar toda la información que se va a estar hablando el día de hoy, que no es para menos poca cosa. Lo que vamos a estar abordando es quizá uno de los puntos más importantes de nuestra Constitución, de nuestro quehacer nacional, de nuestra identidad como costarricenses, y es la defensa del artículo 24 de la Constitución Política que protege los datos personales suyos y de sus familiares de que sean accesados por personas que no están autorizadas. Recordemos, y haciendo un preámbulo en este tema, hay dos formas en las cuales usted puede ver que sus datos están en manos de otra persona. Tipo redes sociales, que usted voluntariamente accede a entrar en un lugar, aportar información y está dispuesto, con el consentimiento informado que se hace al inicio de cada incorporación a una red social, que se le tomen datos en el camino del quehacer suyo en esa red social. Y el otro es cuando alguien sin su consentimiento toma datos importantes suyos personales y que nunca le preguntaron si está de acuerdo en que se les tome y nunca le tomaron el parecer de para qué se iban a usar esos datos. La información personal es base fundamental del ADN democrático y es por eso que hoy vamos a hacer un tercer programa de todo lo que está haciendo el Banco Central. Ya hemos hablado con la Asociación Bancaria Costarricense, ya hemos hablado con Perspectivas Tecnológicas. Hoy vamos a abordar con un invitado muy especial este problema que está cada vez sonando más reincidente y que parece no importar el sustento constitucional. Y vamos a conversar con Andrés Álvarez. Es abogado y asesor legal especializado en materia de derecho al consumidor, derecho bancario y constitucional. Mi querido y mi estimado Andrés, bienvenido a Red Democrática, esta es tu casa. Muchas gracias, muy agradecido de compartir con usted, don Jonathan, y con todos los radioescuchas y seguidores del programa que se interesan por la realidad nacional, por lo que está pasando y por la defensa y la protección de los derechos de los costarricenses, que es lo que nos lleva a preocuparnos y nos lleva a tomar acciones y analizar este tipo de situaciones. Así que muy agradecido de compartir con usted y con quienes nos acompañan
en vivo y después mediante las grabaciones del programa. Encantado. Así es, Andrés. Y vamos a empezar por poner un contexto de por qué dentro de todas las personas que se han estado manifestando sobre este tema, por qué traemos a Red Democrática a Andrés Álvarez. Andrés hizo lo que hasta ahora me parece es la única intervención oficial jurídica ante la PROHAP, que es la oficina que debe, por ley, velar por la protección de las bases de datos que hay en el país a nivel institucional, público y privado, y velar para que lo que usted pone en una base de datos no migre a otras, no se traslade a otras instituciones sin que usted lo sepa. Ese actuar de Andrés provocó medidas que ya vamos a estar pues analizando más a profundidad, pero le puso una señal de alto, una señal de alarma a la PROHAP, al Banco Central de Costa Rica y a toda la institucionalidad del país. Explícanos, Andrés, ¿qué te motivó a hacer esa interposición legal ante la PROHAP? ¿En qué consiste para poder poner en contexto todo lo que está pasando? Muchas gracias. Esta denuncia que se interpuso ante la Agencia de Protección de Datos, la interpuso en realidad la asociación ASODITCU, que es una asociación de consumidores y usuarios, que lo que pretende es proteger a tanto consumidores y usuarios frente a las arbitrariedades del poder público, así como de los sectores comerciales e industriales. Entonces, somos una asociación que se encarga de estar velando por los intereses y los derechos de los consumidores y en este caso también de los usuarios, que es una diferencia importante, porque cuando hablamos de consumidores estamos hablando de gente que compra bienes, productos, servicios de entidades públicas o privadas, empresas, ¿verdad? En general, pueden ser públicas también, pero los usuarios somos todos aquellos que recibimos algún servicio o alguna potestad de imperio de la administración pública. Entonces nos encargamos de ver qué actuaciones del Estado o de la industria y de las empresas pueden afectar los derechos. En eso nos dimos cuenta, por supuesto, de lo que estaba pasando con los datos y las solicitudes que hacía el Banco Central a las entidades, primeramente de la SUGEF, ¿verdad? La Superintendencia General de Entidades Financieras, y quisimos tomar acción. Sabíamos que habían acciones legales, y hay acciones legales más bien de parte del Banco Central contra la SUGEF por no dar esa información. Nos pareció bastante particular porque revisamos el fundamento que tenía o que estaba alegando el Banco Central, y más bien nos pareció y creemos profundamente que no lleva razón en la fundamentación jurídica que está dando para tener acceso a esos datos. Entonces dijimos, no, aquí hay que tomar cartas en el asunto. Como usted bien lo mencionaba, la institución o la entidad pública que se encarga en un primer momento de defender los derechos de los usuarios y los consumidores en temas de datos personales es la Agencia de Protección de Datos de los habitantes, la PROHAP. Entonces deberíamos de pedirle a la PROHAP que se involucre y que tome acción. Ahí es donde la asociación decide presentar la denuncia, diciendo básicamente, vea, nos hemos enterado por las noticias que el Banco Central le está pidiendo a la SUGEF estos datos. El razonamiento jurídico legal que está dando el Banco Central nos parece que no es suficiente, que no lleva la razón, que no es claro, y que más bien el marco legal que protege y abarca esos datos personales y sensibles nos protegen a nosotros los consumidores. Entonces, como derechos colectivos difusos, presentamos la denuncia y le pedimos a la Agencia de Protección de Datos básicamente dos cosas. Primero, que analizara el acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central y lo declarara nulo en el que pide estos datos, y después, y sobre todo, que tomara medidas cautelares, porque ya sabíamos que estaba presionando el Banco Central por estos datos, incluso que
que, ¿verdad?, había una denuncia contra doña Rocío, la superintendente, por no dar esos datos. Entonces nos parecía que había que tomar acción de inmediatamente y solicitamos esas medidas cautelares que por dicha se dieron. Eso fue ¿En lo qué que consistían las medidas, Andrés? Las cautelares. Las medidas cautelares que solicitamos era que se suspendiera ese acto, la solicitud de información y al mismo tiempo la entrega de datos por parte de la SUGEF. Es decir, en las dos vías. Que la agencia le dijera al Banco Central, vea, usted no puede pedir esa información hasta en tanto no resolvamos el tema acá. Y a la SUGEF que le dijera, vea, usted no puede entregar esa información hasta en tanto no lo resolvamos acá. Las medidas cautelares que adoptó la Agencia de Protección de Datos fueron bastante amplias, dirigidas en ese sentido. El Banco Central le dijo, vea, usted no puede pedir ningún tipo, y así lo dijo de forma general, ningún tipo de información personal, y la SUGEF no debe dar esa información. Entonces, fueron unas medidas cautelares bastante amplias, la verdad no las esperábamos tan pronto ni tan amplias, y nos pareció adecuado porque, don Jonathan, aquí es importante saber que estamos lidiando con la protección de derechos constitucionales, como usted lo mencionaba. Entonces, siempre está el principio jurídico de que cuando hay alguna duda o hay que interpretar un tema de derechos, siempre esa interpretación y las medidas que se adopten tienen que estar orientadas a favorecer la protección de los derechos de las personas. En este caso, lo sensato era decir, vea, hay dudas, no está claro el asunto, puede ser que sí, que tenga razón cualquiera de las dos partes, pero como hay dudas hasta que no se resuelva, hay que suspender el envío de esa información y la solicitud de esa información. Eso fue lo que se determinó y nos parece adecuado y correcto. Solo se aplica al caso de la SUGEF. Lo pregunto porque también el Banco Central ha hecho esfuerzos con otras instituciones como Tributación y la Caja, que sí trasladaron la información, el Banco Popular, que también la trasladó, Banco Nacional se opuso y también tiene interposición el gerente general, don Bernardo, una interposición jurídica, igual que la de doña Rocío de la SUGEF. La acción de ustedes es simple, específicamente por el caso SUGEF, o se puede interpretar y ampliar desde la PROHAP hacia las diferentes instituciones que se les está pidiendo información. Nuestra denuncia, primeramente, fue a raíz de las noticias relacionadas con la solicitud de información a la SUGEF. Entonces la planteamos en ese sentido. Sin embargo, las medidas cautelares, como le comento, que aplicó la Agencia de Protección de Datos, son en términos generales. Y le dice al Banco Central, usted no puede solicitar información personal. Entonces, ahí hay dos interpretaciones. Por supuesto, nuestra interpretación es amplia en protección de los derechos de los habitantes, y es que eso aplica en general para cualquier solicitud. Sin embargo, el Banco Central, al parecer, lo ha interpretado distinto y cree que es simplemente para el tema de la SUGEF. Y nosotros incluso le hemos solicitado a la PROHAP que nos aclare cuál es el alcance de esas medidas cautelares. También sabemos, porque tenemos acceso al expediente, que el Banco Central también lo ha solicitado, que se aclare ese tema. Pero vuelvo y repito, la interpretación que hay que hacer siempre tiene que ser en beneficio de los derechos constitucionales. Entonces, si hay que sopesar entre el fin público de generar estadísticas, que es lo que nos dicen que es lo que van a hacer con esa información, y el derecho constitucional a la privacidad, a la autodeterminación informativa y al secreto de las comunicaciones, por supuesto que tenemos que inclinar la balanza y la interpretación a favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cuándo fue que hicieron esa solicitud de declaración a la PROHAP? Esto lo realizamos la semana pasada. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que se haya resuelto y no hemos recibido notificación alguna de esa aclaración. En el entendido de que la PROHAP, Andrés, les diera la razón a ustedes y es una restricción amplia hacia toda la institucionalidad pública que hay en el país, ¿cómo se podría entonces proceder con las acciones del Banco Central, que incluso llamó a los gerentes de las 14 instituciones financieras y que incluso ha estado solicitando información
con otros entes del aparataje institucional. Sí, aquí es importante saber que para nosotros las medidas cautelares son claras y las actuaciones del Banco Central son las que han generado dudas, porque definitivamente lo están interpretando de una forma distinta, muy restrictiva y no considerando los derechos constitucionales de las personas. Entonces, si después la Agencia de Protección de Datos dice, vea, sí, estas medidas son en general, no solo para el tema de la SUGEF, sino para las otras solicitudes del Banco Central a los bancos estatales, privados u otras instituciones financieras, entonces ahí se podrían tomar cartas en el asunto porque quiere decir que el Banco Central irrespetó esas medidas cautelares. Ahora bien, hay que analizar, y es parte de la valoración que eventualmente tendrán que hacer las autoridades competentes, puede ser que haya una duda razonable o no en cuanto a la interpretación de esas medidas cautelares, pero para nosotros está clarísimo de que las medidas son amplias y que en todo caso deberían de interpretarse a favor de los derechos de los ciudadanos. Andrés, devolvámonos unos años hasta la época de la UPAD. En la época de la UPAD, que es el paralelismo que despierta mucha incertidumbre con esto que está haciendo el Banco Central, se tramitó desde una oficina el acceso, la solicitud, tanto verbal como por escrito, de bases de datos de toda la institución para ponerlo en una oficina que estaba adscrita en Casa Presidencial. Todo eso se validó y se le dio sustento jurídico mediante un decreto que, firmado por presidente, el ministro de la Presidencia y el entonces viceministro de Planificación en funciones de ministro interino, se le dio naturaleza pues legal a todo el proceder. Ese factor, ese camino, tiene en este momento una denuncia ante la Fiscalía que se está investigando, que sigue adelante en su proceso y que parte del supuesto de que se violentó ese artículo 24 constitucional y no solo se intentó, sino que se puso por escrito la solicitud en el decreto y se puso por obra a la hora de tratar de accesar información. En unos casos se pudo, en otros no. El contexto que te doy es para hacerte una pregunta. ¿Es probable que este camino que esté pasando el Banco Central los lleve también ante un proceder ante la Fiscalía por ir contra normas constitucionales al no solo haber pedido por escrito, sino hacer las medidas que consideraron oportunas, en algunos casos excediendo su poder y su fuerza, como se ha analizado en otros momentos, en otros ellos dependiendo de su posición, pero solicitaron la información y se las enviaron en otro caso? Entonces esto me parece más grave que lo que pasó con la UPAD, que en aquel momento se hizo el decreto y se estuvo tratando de accesar y por dicha se bloqueó en aquel momento con un flujo de poder político, mediático y social, pero que en este momento parece que sí se saltó esa barrera y el Banco Central está accediendo por lo menos a 3 bases de datos: Hacienda, Caja y el Banco Popular. ¿Eso es más grave que lo que pasó con la UPAD? ¿Podemos entenderlo así? Sí, mi criterio personal son casos muy similares, que tienen un fundamento similar, pero es distinto. Y ahorita voy a entrar en las diferencias. Pero en las similitudes estamos hablando igualmente de una institución estatal, en este caso es el Banco Central, en el caso de la UPAD era el despacho presidencial, la Casa Presidencial, que están tratando de recolectar información personal, información sensible de los ciudadanos. Y aquí es importante entrar en esos detalles, porque cuando estamos hablando de información sensible, es información que atañe a la vida privada de las personas, que puede revelar sus preferencias, sus conductas, sus orientaciones políticas, religiosas, ideológicas en general, temas de salud y condición socioeconómica. Entonces, toda esta información que está recolectando el Banco Central se puede considerar como información sensible, igualmente que la información que pretendía recolectar la UPAD. Entonces, en ese sentido, es
básicamente igual la violación a los derechos constitucionales, a la autodeterminación informativa de las personas. Donde hay diferencia es que en el caso de la UPAD se creó esa unidad presidencial de análisis de datos mediante un reglamento. Y ese reglamento era el que definía cuál era la finalidad de esa unidad, cuáles eran las potestades que tenía, etcétera, etcétera. Entonces, ese reglamento está por debajo de la ley, ¿verdad? En la pirámide y la jerarquía de normas jurídicas. Pero en el caso del Banco Central, ellos se están fundamentando en una ley del 2019, que es la Ley del Sistema de Estadística Nacional. Esa ley, que por supuesto es de un rango mayor que un reglamento, es la que dice el Banco Central que le faculta a pedir esta información. Nuestro criterio no es así. La ley incluso es clara de que siempre que se hable de datos personales sensibles tiene que haber un consentimiento de la persona. Habla en general de datos estadísticos que no pueden correr el riesgo de ser individuales o individualizables de personas físicas concretas. Entonces nos parece que esa ley incluso no los faculta a ellos para hacer eso. Pero tal vez ese matiz, don Jonathan, es el que está haciendo una valoración distinta en las autoridades, me imagino yo, y por lo tanto no lo están viendo tan grave, y no lo están viendo como un tema tan de tomar acciones inmediatas. Porque Andrés, además, el Banco Central, ¿sí? Sí, no, seguí, ya te hago el comentario. Porque el Banco Central a nivel de la opinión pública se presenta como una autoridad regulatoria, técnica, etcétera. La UPAD tenía ese tinte político, ¿verdad? De gobierno de turno, de conexión directa con el presidente, entonces tenía un tinte político. Acá el Banco Central se presenta como un órgano técnico y tal vez eso es lo que ha hecho que las autoridades lo vean distinto, a pesar de que se violentan derechos constitucionales. Estamos de acuerdo. Dos precisiones para nuestros oyentes de lo que estás diciendo, que me parece muy clara la lectura, y es que en aquel momento de la OPAT, el viceministro de Hacienda fue nombrado o fue enviado a la Junta Directiva del Banco Central para tratar de accesar esta misma información que hoy están queriendo tener. Entonces, digamos que ya no es la primera vez que en el banco se quiere usar el Banco Central como un método para captar información. Y número dos, en otros espacios, diferentes especialistas, te menciono por lo menos uno, don Fabián Bolio, él ha estado generando una perspectiva que me parece interesante y quisiera escuchar tu opinión, Andrés, que es que el Constitucional 24 lo que señala es que para poder tener autorización de esta protección constitucional se tiene que hacer con un consentimiento expreso, que en este caso no está, o con una ley especial. Y la ley de estadística no es una ley especial, te lo digo con conocimiento de causa, me tocó tramitarla en la comisión de la OCDE. No es una ley especial, por lo tanto no cumpliría con el requisito constitucional del resguardo con el cual se están tomando ese andamiaje jurídico para poder accesar esta información. No sé qué opinas vos. Sí, mi criterio personal, la posición que nos externa don Fabián es muy válida, pero yo tengo una posición personal que incluso va más allá. Para mí, ni siquiera con una ley especial, las autoridades o las instancias públicas pueden acceder a datos personales y sensibles sin el consentimiento informado de las personas. ¿Por qué? Porque si vemos ese artículo 24, no establece ninguna excepción para ese derecho constitucional a la privacidad que se ha derivado mediante análisis jurisprudencial en el derecho de la autodeterminación informativa. Si vemos, por ejemplo, el artículo 45, que habla de la propiedad privada y que dice que es inviolable, dice que hay excepciones para ese respeto a la propiedad privada, y una de esas excepciones es que haya una ley especial calificada, ¿verdad? Con voto calificado. En el caso del artículo 24, no se establece
esa excepción. Por lo tanto, en mi criterio muy personal de Andrés Álvarez, ninguna ley, ni siquiera por más especial que se le ponga, puede ir contrario a ese derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución no contempla excepciones para el acceso a información personal y sensible sin el consentimiento informado por parte de autoridades administrativas, porque ni siquiera estamos hablando de judiciales, sino administrativas, ya sea para la formulación de políticas, para estadísticas, para hacer presentaciones de PowerPoint. No, nada, eso no lo dice la Constitución. Entonces, incluso yo creo que se puede llevar, y existe la interpretación de que se puede llevar a discusión, sí, incluso ni con una ley especial se puede tener acceso a esa información sin Entonces sería más grave todavía todo lo que está pasando. Para mí sí, para mí es muy grave porque abre las puertas a muchas situaciones. De hecho, ya salió en las noticias que el Frente Amplio, me parece, la bancada del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley para que incluso los juzgados de trabajo tengan acceso a la información que tenga el Banco Central. Entonces, con eso estaríamos abriendo la puerta, que haya un repositorio o una base de datos masiva, gigantesca, de datos personales y sensibles, y después quedaría abierta la puerta para que se presenten iniciativas de ley o interpretaciones jurisprudenciales o interpretaciones de todo tipo para que personas puedan acceder y tratar esa información. Y a ver, vámonos a la ley de estadística que se tramitó en el proceso de incorporación de la OCDE en el 2019. El espíritu del legislador, la intención de la ley y lo que dice la ley es tramitar con fines estadísticos. En otros espacios he hecho la observación con especialistas en estadística y el manejo de la data, y en todos los casos se coincide, nacional e internacionalmente, este proceso de consulta, que para generar estadísticas yo no ocupo saber cuáles datos pertenecen a Andrés Álvarez, que no hay necesidad, que más se le puede poner una codificación antes de trasladar información a un tercero, y que esa codificación tenga las cualidades pero sin el número de cédula y sin el nombre de la persona, para guardar la intimidad y el resguardo de la identificación de la persona. Entonces, esa fue la motivación de la ley de estadística, que en efecto tiene un anillo institucional que se puede intercambiar información para poder generar decisiones más amplias, que es lo que promueve la OCDE, y la OCDE no lo que hace es, ocupo saber qué está haciendo Andrés Álvarez, sino la caracterización de Andrés Álvarez, poder identificarla para poder tomar decisiones en función de su edad, su lugar de residencia y su grado académico, por ejemplo. Entonces, el tema del Banco Central me parece que está en exceso, igual que lo pensás vos, en una interpretación excedida de sus capacidades en función de la ley. Pero volviendo a la pregunta original, Andrés, entonces sí, tenés razón, y la PROJAP actúa de conformidad con el resguardo de la persona según la Constitución, ahí sí tendríamos un efecto legal sobre quienes han estado usando ese argumento para accesar información, o aún así estarían protegidos por la duda de razonamiento jurídico que inició todo el proceso. Definitivamente, si la PROJAP o alguna otra instancia, por ejemplo la Sala Constitucional, dice que ese acceso a la información fue ilegítimo, por supuesto que habría que valorar las acciones correspondientes, administrativas, sancionatorias, penales incluso, por el acceso ilegítimo a esa información y el tratamiento ilegítimo de esa información. Sin embargo, y esto le corresponderá a las instancias judiciales y administrativas que corresponden, se puede valorar y van a valorar, me imagino, el tema de las interpretaciones. Y esto es lo complicado aquí con la ley y en general con las normas jurídicas, y es que están abiertas a interpretación. Para nosotros, y a mí en lo personal, nos parece que la interpretación siempre tiene que ser a favor de la persona, a favor del derecho constitucional de esa persona, y en este caso es claro que desde el primer momento se tiene que interpretar a favor de los habitantes y sus datos.
Entonces, don Jonathan, yo esperaría que si la Sala Constitucional o incluso la PROJAP o cualquier otra instancia que tenga autoridad para resolver este tema, dice que fue un acceso ilegítimo y que no se puede hacer, pues que se tomen cartas en el asunto y se apliquen las sanciones o lo que corresponda, para también una tranquilidad de los costarricenses, ¿verdad? De nosotros como habitantes, de saber bueno, que no se van a volar, no se van a irrespetar derechos constitucionales, después no va a pasar nada, ¿verdad? Sino que haya esa medida disuasoria para que después, en casos similares, quienes tomen decisiones digan, pucha, mejor aquí lo interpretamos de la manera más favorable a la gente, porque si no después nos van a sancionar o vamos a tener consecuencias. Ese es el mensaje que yo espero, ¿verdad? Que tomen las instancias correspondientes, pero bueno, al final es una discusión jurídica que le tocará a ellos valorar. Sí, la PROJAP hace esa interpretación amplia de la medida cautelar que les dieron a favor de la denuncia suya o de ustedes como organización. Las bases de datos de las tres instituciones que sí trasladaron información deberían ser borradas o podrían quedar en custodia del banco mientras que se resuelve todo. Si la Agencia de Protección de Datos le ordena al Banco Central que tiene que eliminar esa información, debe de hacerlo, porque es la autoridad administrativa correspondiente y tiene las potestades por ley para tomar las medidas y las decisiones necesarias para que se protejan los datos de los habitantes. Entonces, si la PROJAP le dice al Banco Central, vea, usted tuvo acceso ilegítimo a esa información, no puede tenerla, tiene que borrarla, el Banco Central tiene que acatar esa medida. No quiere decir que el Banco Central pueda objetar a nivel judicial esa decisión, bien podría hacerlo, pero en todo caso es algo que tiene que respetar y tiene que aplicarse. Y vuelvo y repito, esto más allá de un tema jurídico, es un tema de respeto a los derechos constitucionales, a la democracia y a la institucionalidad. Entonces, lo más sensato es que el Banco Central actúe de forma tal que le dé la tranquilidad a los habitantes, al sistema financiero, a los consumidores, de que esos datos se van a proteger y se van a eliminar si es el caso, y que se van a adoptar las medidas necesarias para respetar los derechos de las personas, que es lo que estamos pidiendo como asociación y que creo que a todos los costarricenses nos interesa que se respeten esos derechos. ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso en la PROJAP y en la sala? Es todo un tema porque en la PROJAP es un proceso más o menos rápido, es un proceso sumario, entonces es rápido, pero recordemos que se han presentado tres acciones en la sala constitucional. Se han presentado 2 amparos, a mi entender, y una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad ya fue admitida por la sala constitucional y generalmente, y en este caso en específico, cuando la sala admite para estudio una acción de inconstitucionalidad, lo que ordena es que los procesos administrativos en los que se esté utilizando o se pueda utilizar esas normas que están siendo impugnadas, ¿verdad?, para que se declaren inconstitucionales, tienen que suspenderse esos procesos. Entonces, la Agencia de Protección de Datos ha dicho, vea, este proceso yo no lo voy a resolver, queda suspendido, hasta en tanto no se pronuncie la Sala Constitucional en esa acción de inconstitucionalidad. Entonces, no podemos esperar una resolución de la Agencia de Protección de Datos hasta en tanto no haya una sentencia. Salvo la interpretación. Sí, la interpretación de las medidas cautelares sí es algo que puede resolver, es decir, todos los actos de en medio del proceso se pueden resolver, es la resolución final la que no se va a adoptar. Ahora, no sabemos si lo va a hacer la Agencia de Protección de Datos. Tenemos la duda si la agencia va a interpretar que va a suspender todo, incluso las aclaraciones. No debería, a nuestro criterio, pero eso es una interpretación. Igual, si no, se podría poner una denuncia particular por todo el resto del proceso. Sí, ¿verdad? Y como decía al inicio, nosotros hemos actuado relacionado con el tema de la SUGEF, pero cada vez nos damos cuenta de más solicitudes de información y más acceso a datos. Entonces, bien podría entablarse un proceso contra el Ministerio de Hacienda o
o la caja o cualquier otra institución que se haya envuelto en este tema de entregar datos. Entonces, No estaría de más el ejercicio. sí, según entiendo, ya hay una denuncia contra el Banco Central por la solicitud de datos a los bancos directamente. Eso entiendo que está en proceso, creo que fue la asociación bancaria la que lo Así es. presentó. Entonces, bueno, también ahí se pueden tomar medidas cautelares y se pueden tomar otras actuaciones por parte de la Agencia de Protección de Datos. ¿Algún proceder con la Fiscalía? ¿Habría que esperar qué decide la Sala Constitucional o se podría empezar un proceso ante la Fiscalía ante la duda de la violación al artículo 24 de la Constitución? Sí, acá es un tema complejo, ¿verdad? Porque sabemos que ya hay dos denuncias interpuestas más bien por parte del Banco Central a la superintendente y al gerente general del Banco Nacional, que más bien son por no haber dado la información. Entonces, me parece que cabe la interpretación de que puede haber lesiones a derechos constitucionales que tengan algún efecto penal sancionatorio, y eso tiene que ser valorado por la Fiscalía, incluso podría actuar de oficio, no sé si lo ha hecho o lo va a hacer, pero eso es una valoración que ellos tienen que hacer, o si alguna persona considera que amerita la denuncia, pues cualquier persona puede interponerla. Sí creo que, don Jonathan, y es importante mencionarlo aquí, eso se origina como un desencuentro entre dos instituciones, la SUGEF y el Banco Central. Dos instituciones muy técnicas, muy serias, regulatorias, que lo que deberían de hacer es transmitir calma y seguridad al sistema, a los consumidores. Entonces, desde un inicio, esto tuvo que haberse resuelto de la manera más civilizada posible y la forma más amena para los consumidores y el sistema. Entonces, yo no descarto que se pueda llegar y que haya ahí alguna sesión por parte del Banco Central de decir, vea, si vamos a adoptar estas medidas para no necesitar esa información personal y sensible, o vamos a anonimizar o le vamos a pedir anonimizada la información, etcétera. Es decir, creo que hay otras vías más allá de las legales para que el Banco Central tome acción y resuelva este tema a lo interno, a mi parecer muy personal. Andrés, para explicarle a la audiencia cuál es el efecto real de que Andrés conozca la información personal de Jonathan y traslademos ese paralelismo a una institución versus un ciudadano en ejercicio de sus derechos constitucionales. Sí, eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque, como les decía, toda esa información puede revelar situaciones muy personales de las personas, su condición de salud, sus preferencias ideológicas, sus preferencias de consumo, etcétera. Podemos generar una radiografía de Andrés o de Jonathan a partir de esos datos. Y eso es lo que protege la ley, es lo que protege el derecho constitucional a la privacidad, que ese ámbito privado de las personas se quede privado. Y aquí hay que valorar que no es lo mismo que yo como Andrés Álvarez conozca, por ejemplo, si tengo una farmacia, lo que está comprando don Jonathan a mí como farmacia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de un lado, don Jonathan decide venir a mi farmacia a comprar cosas, confía en mí, confía en los servicios que le estoy dando, y por lo tanto hay un consentimiento de que, implícito, ¿verdad? Que yo sepa que está comprando Jonathan en la farmacia. Pero eso es muy distinto a si yo puedo ver todas las compras que realiza don Jonathan, cuánto tiene ahorrado, cuánto le da al banco, cuánto está pagando por mes, para qué pidió el préstamo, cuánto le da a la caja, en qué trabaja o en qué está registrado en la caja, cuánto pagó de renta o de IVA el mes pasado, si no pagó, etcétera. Toda esa información en su conjunto es muy peligrosa y es aún más peligrosa si está en manos de políticos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Lo que puede hacer Facebook con la información o puede hacer
Apple con nuestra información a lo que pueden hacer el Banco Central o la Asamblea Legislativa o el Casa Presidencial, ¿verdad? Las instituciones públicas tienen que actuar objetivamente porque tienen la potestad de imperio, pueden determinar reglamentos, pueden determinar leyes, pueden determinar incluso políticas públicas, y eso nos afecta a todos y son vinculantes. Entonces, ese es el problema, que estos datos pueden ser utilizados para fines políticos, para establecer leyes, para establecer políticas públicas que nos van a afectar a todos. Y ese es el problema, que la institucionalidad y la democracia tienen que velar para que esa información no se utilice de manera errada. Y la forma en la que lo hace es definiendo la privacidad desde el momento uno, diciendo, vea, no pueden tener acceso a esa información sensible y personal de las personas, porque si no, pueden suceder estas cosas. En algunos espacios, también en redes sociales, lo que se puede leer de las personas que no les molesta esa intromisión del Banco Central es: se está protegiendo a los grandes evasores de este país de no saber cuánto de la plata que deben y por qué la deben y dónde está lo que se puede incautar para poder resarcir el daño al país. Que lo que tienen las personas es muy poca cosa, y así lo ponen, en función de esos grandes evasores que hay en el país, y también lo ponen así, hablando en etéreo, como no sé, imaginando cuántas personas creen que están en ese episodio fiscal. ¿Es una lectura correcta la que hacen estas personas o no están dimensionando el perjuicio que se les puede hacer contra su propia información? Sí, a mi parecer están pensando muy superficialmente, porque recordemos que ya el Ministerio de Hacienda tiene las potestades suficientes para perseguir a los evasores, puede entablar procesos administrativos sancionatorios incluso para perseguir a quienes se van y a quienes no pagan sus impuestos. Tienen la potestad también de levantar el secreto bancario, el Estado, mediante una resolución judicial para perseguir esos temas, no solo en temas tributarios, sino en otros temas de delitos. Ya eso se puede hacer, ya existen las maneras legales para que sucedan esos levantamientos y para que se pueda tener acceso a la información. Pero además recordemos que ya el Ministerio de Hacienda tiene acceso a los datos tributarios, ya la Caja tiene acceso a los datos de la Caja, ¿verdad? Aquí lo que preocupa es que se centralice esa información en el Banco Central. ¿Para qué se van a generar esas estadísticas que quiere hacer el Banco Central? Y tal vez ahorita lo están valorando así, ¿verdad? De que no les va a afectar a ellos, pero vuelvo y repito, esto es un tema que hay que pensarlo a largo plazo, en términos institucionales, en términos políticos también, de que ahorita sabemos quiénes están ahí, después no vamos a saber, ¿verdad? Y considerando lo que ha pasado en las democracias en Latinoamérica y en general en el mundo, es mejor tomar ciertas previsiones, y incluso la misma Constitución lo hace, diciendo que el derecho a la privacidad es un derecho constitucional fundamental y muy válido, porque precisamente es para evitar ese tipo de situaciones. El Estado no debería meterse en ámbitos personales, ¿verdad? Y hay mecanismos para que lo haga cuando se amerita y en los casos en los que se amerita. Entonces, si se van a promulgar leyes, entonces que haya una discusión pública en la Asamblea Legislativa, que sea democrática, que se pueda discutir, ¿verdad? Si hay algún proceso judicial contra algún evasor, contra algún criminal, etcétera, ahí están los medios legales para que se levante el secreto bancario o para que se recaude la prueba necesaria para ver el comportamiento de esa persona, etcétera. Pero eso es distinto a que una entidad como el Banco Central genere estadísticas a partir de información individualizada que no sabemos si al final se va a utilizar para X o Y cosa, porque no está clara cuál es la finalidad. Ese es el tema. Andrés,
Dentro de los fundamentos constitucionales que han levantado el país desde 1949 con la fundación de la Segunda República, podríamos estar en un momento de crisis democrática si esto se llega a violentar, es decir, si los datos personales de los costarricenses pueden llegar a manos de un tercero sin autorización y que ese tercero por la red institucional traslade información abiertamente bajo una interpretación errónea, estaríamos a las puertas de una crisis democrática como identidad país. Yo creo que sí, y esperaría que esa fuera la reacción. Hay que estar claros, y yo en lo personal tengo claro que los países tienen distintas culturas. Por ejemplo, no es lo mismo la privacidad en Alemania que en Costa Rica. Alemania, por poner un ejemplo, ha vivido cosas muy serias a nivel político, estatal. Ellos conocen muy bien lo que puede suceder cuando la privacidad se ve violentada y las persecuciones que pueden haber cuando se tiene acceso a información o se persigue a las personas por esas orientaciones o esas ideologías o sus condiciones religiosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos que en Alemania el tema de la privacidad es fundamental para ellos como cultura, como sociedad y como ordenamiento jurídico. Incluso en Alemania el uso de efectivo es mayoritario, no usan casi que tarjetas de crédito, de débito, por un tema precisamente de privacidad. Costa Rica es una realidad distinta, tal vez no hemos experimentado esas cosas y no sabemos la gravedad de lo que puede suceder con el manejo de datos y está bien, dichosamente tenemos esas condiciones, pero no podemos obviar lo que pasó en Alemania, no podemos obviar lo que está pasando en los países vecinos, no podemos obviar la realidad incluso de que ha sucedido en países avanzados como en Estados Unidos con el tema de las intervenciones extranjeras en elecciones o el escándalo de Cambridge Analytica, que fue ese tema de manipulación en redes sociales orientada a manipular a las personas para que votaran de cierta manera. Eso no lo podemos obviar. Entonces, tenemos que considerar y llevar para nuestro saco todas esas cosas y considerar muy personalmente si lo que queremos es tener la privacidad como un derecho fundamental todavía, si queremos que se siga respetando el tema de la autodeterminación informativa y nuestros datos sensibles. Y si así es, entonces tomar las acciones para que se declare así en las instancias pertinentes, como lo han hecho algunos actores, y para que entonces reclamemos información en las manos incorrectas. Ya ha pasado en el pasado cercano el tema de accesos ilegítimos a bases de datos públicas con los hackeos que sucedieron recientemente, pero también recordemos el caso de Keylor Navas, que le revisaron su información personal e incluso hay una sentencia de la Sala Constitucional respecto a ese tema. Entonces, es posible, es probable que terceros hackeen, que tengan esa información y la puedan utilizar erróneamente, así como también puede ser que esas instituciones tengan acceso ilegítimo a sus datos y la pueden utilizar de la manera incorrecta. Eso es lo que hay que valorar y es un tema más allá de lo jurídico, como estamos hablando aquí, también político, y eso es lo que yo en lo personal quiero llamar la atención, de que es un tema que atañe al modelo de sociedad y de ordenamiento jurídico que queremos tener. Andrés, una última pregunta, nos quedan 4 minutos de programa. El esfuerzo incipiente, porque no podemos decir que ya está consumado en un proceder más fuerte, de algunos diputados que tenga en memoria un par de la Unidad Social Cristiana, una de Liberación Nacional, uno del PLP, de hacer un llamado de atención sobre lo que está pasando, incluso de tener la voluntad de abrir una investigación dentro de un órgano como la Comisión de Ingreso y Gasto Público. En lo personal debería ser una
una especializada para el tema por el tamaño de la bola de nieve que se puede hacer, pero Sí. por lo menos la voluntad de hacerlo es una señal de que ya se está despertando la inquietud constitucional de este problema. Sí, creo que es una señal oportuna porque cada vez el tema se va haciendo más enredado y aparecen más cosas. Entonces creo que es oportuno la intervención que ha tenido ciertos diputados. Yo esperaría que más bien sea un tema en general de fracción de las bancadas que están ahorita representadas. Creo que es un tema que también tiene que extenderse a otras asociaciones de consumidores, a otros actores políticos, por la gravedad del tema. Definitivamente tiene que investigarse, vuelvo y repito, no solo el tema jurídico y legal, sino también en esas esferas políticas, ¿verdad? Con esos actores políticos, por las implicaciones potenciales a nivel político que pueden tener. Algunos, y es el caso mío personal y el caso de la asociación ASODITCO, hemos tomado acciones técnicas, meramente jurídicas, ¿verdad? Pero son los actores políticos, en este caso las bancadas legislativas, las que tienen que poner el tema en un tinte político para definir si el camino que se está tomando es el que queremos tomar como país, como gobierno, como Estado, o si queremos tomar otro orientado a la protección de la privacidad de las personas. Así que, en buena hora, entiendo que creo que hoy a la 1 de la tarde, si mal no recuerdo, que va a haber una comparecencia en la Asamblea Legislativa de personeros del Banco Central. Entonces, pues estamos a la expectativa y todos tenemos que estar a la expectativa de qué sucede con ese tema a nivel político también, que es importante. Un elemento administrativo que quedó pendiente del momento PAT, no se logró hacer, pero que esta llamada reflexión que se está haciendo sobre el Banco Central nos debe de hacer poner barbas en remojo. La PROJAP depende administrativamente del Ministerio de Justicia, por lo tanto, del gobierno de turno. ¿Debería la PROJAP tener independencia para poder trabajar? Porque en este caso, indirectamente podría estar relacionado el gobierno, porque el presidente, o muy bien el gabinete, nombra a los miembros de la junta directiva, nombra al presidente del Banco Central. Entonces, debería tener una separación total del Poder Ejecutivo de esta oficina. Entonces, de principio, tanto el Banco Central como la PROJAP son independientes en términos técnicos de sus resoluciones, de sus actuaciones, y tienen que actuar objetivamente y apegados a derecho. Eso es indiscutible, así tiene que ser. Si a nivel político consideramos que deben de tener una separación o un grado de separación mayor del entramado del Poder Ejecutivo, sí, en lo personal creo que debería tenerlo, creo que deberían de ser jerárquicamente independientes. Se pueden reformar esas leyes para que no haya una injerencia directa o indirecta, sino que sea, por ejemplo, adscrito a otro órgano. Podría ser, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes, en el caso de la Defensoría de los Habitantes, sí, eso es una opción, pero en todo caso tenemos que considerar que ellos tienen que actuar apegados a derechos de forma independiente y técnicamente. Así que bajo ninguna excusa podemos decir que pueden actuar distinto, tienen que actuar objetiva y técnicamente. Andrés, muchísimas gracias por esta hora de análisis y de sustento jurídico de lo que está pasando con el Banco Central. No, se las gracias, un gusto. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Recuerden que en pocos minutos este archivo va a estar disponible en Red Democrática, en el canal de YouTube, para que lo puedan compartir. Hagan el esfuerzo de ver este programa completo. Compártalo con quien usted quiera, pero infórmese, porque lo que está pasando con nuestra democracia no es pequeña cosa. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir